puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Presentamos la lección número 11. Jesús, el autor y consumador de la fe. Tópicos del estudio. Hebreos 11 y 12 probablemente sean los capítulos más amados del libro. Describen la vida cristiana como una carrera en la que todos participamos y en la que todos los que se mantengan fieles recibirán la recompensa. También describen el drama de la redención como una carrera en la que hubo personas de fe en el pasado que perseveraron a pesar de los sufrimientos, pero que aún no han recibido la recompensa. Y eso se debe a que la historia también termina con nosotros, no solo con ellos. Somos el acto final. El drama culmina con nuestra entrada y ejecución de la última parte de la carrera y con Jesús sentado en la línea de meta a la diestra de Dios. Él aporta la inspiración y el mejor ejemplo de cómo se lleva a cabo la carrera. Él es el testigo supremo de que la recompensa es verdadera y que Él es el precursor que nos abre el camino. La paciencia es una de las características del pueblo de Dios en el tiempo del fin, sin el cual no podrá recibir las promesas. Sin embargo, para perseverar, los creyentes necesitan retener su fe. Pablo muestra que la generación del desierto no pudo recibir la promesa porque le faltó la fe. Hebreos además revela que los creyentes están en el umbral del cumplimiento de las promesas y que necesitan ejercer fe si quieren recibir las promesas. Pablo presenta su exposición sobre la fe con una cita de Habacuc 2 al 4. Habacuc había preguntado a Dios por qué toleraba a la gente traicionera que oprimía a los justos. El profeta y su pueblo estaban sufriendo, por ende querían que Dios actuara. Sin embargo, Dios respondió que había un tiempo señalado para el cumplimiento de su promesa y que tendrían que esperar. Habacuc y su pueblo vivieron como nosotros entre el momento de la promesa y el momento de su cumplimiento. El mensaje de Dios en Hebreos continúa así: el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿Por qué tardar? Entonces no tardará. Volverá a la hora señalada, mas el justo vivirá por fe. Pablo dice lo mismo en Romanos 1:17 y Gálatas 3:11. Romanos 1:16 y 17 es especialmente esclarecedor porque explica que la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Lo que Pablo quiere decir es que la fidelidad de Dios a sus promesas está en primer lugar y su fidelidad produce como resultado nuestra fe o fidelidad. Por lo tanto, debido a que Dios permanece fiel a sus promesas, los justos en respuesta a la fidelidad de Dios también permanecerán fieles. Nuestra fe es el resultado de la fidelidad de Dios y es alimentada por ella. Cuando tu fe flaquee, echa un vistazo a la lista de hombres y mujeres que pusieron su vista en el galardón, fieles que descansan a la espera de recibir junto a nosotros lo prometido. La palabra griega pistis significa tanto fe como fidelidad. Hebreos define la fe como la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Luego ofrece una lista de personajes fieles de la historia de Israel que ejemplifican lo que es la fe y muestra cómo manifestaron esa fe con sus obras. Por ejemplo, las leyes naturales decían que le era imposible tener hijos. Sin embargo, Sara creyó contra la lógica, porque creyó en el que promete y no miente. Abraham probablemente es el personaje más importante de este capítulo. El último acto de fe de Abraham es especialmente instructivo con respecto a la verdadera naturaleza de la fe. Hebreos señala que la directiva de Dios a Abraham de ofrecer a Isaac como sacrificio parecía implicar una contradicción por parte de Dios. La instrucción de Dios en Génesis 22 de ofrecer a Isaac como holocausto parecía contradecir rotundamente las promesas de Dios en Génesis 12 al 21.
Hebreos concluye que Abraham resolvió asombrosamente el enigma al llegar a la conclusión de que Dios resucitaría a Isaac después de haberlo ofrecido. Esto es asombroso porque nadie había resucitado todavía. Sin embargo, parece que la experiencia previa de Abraham con Dios lo llevó a esa conclusión. Hebreos 11:12 señala que Isaac fue concebido mediante el poder de Dios por uno que estaba casi muerto. Pablo también señala que a pesar de que Abraham estaba casi muerto y que Sara era estéril, Abraham creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, porque creía que Dios da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Después de todo, razonó, ¿no nació este niño de alguien casi muerto? ¿Es difícil para Dios darle de nuevo la vida una vez muerto? Creer en Dios es creer en lo imposible, es creer en lo inexplicable humanamente hablando. Quizás tengamos un enigma que resolver como Abraham. En tal caso, la fe o la fidelidad puede ayudarnos a resolverlo, mirando más allá de la lógica humana. Moisés es el segundo gran ejemplo de este capítulo de la fe. La vida de Moisés se presenta y cierra con dos actitudes desafiantes con el rey. Sus padres escondieron a Moisés cuando nació porque temieron al decreto del rey. Y Moisés salió de Egipto, no temiendo a la ira del rey. Sin embargo, el acto más significativo de Moisés fue que rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. La referencia a la madre adoptiva de Moisés como la hija del faraón sugiere que estaba previsto que él fuese el próximo faraón. Sin embargo, Moisés estuvo dispuesto a dejar atrás las perspectivas de convertirse en el gobernante de la nación más poderosa en ese momento y en su lugar llegar a ser el líder de unos esclavos recién liberados. La grandeza de Moisés consistió en que pudo ver más allá de las promesas del rey de Egipto y contemplar lo invisible, es decir, las promesas de Dios. Hebreos dice que la clave fue que la vista de Moisés estaba fija en el galardón, no en las riquezas de Egipto. Este galardón o recompensa es el mismo que se menciona en Hebreos 10:35, que Dios ha prometido a todos los que creen en él. Los lectores de Pablo habían estado soportando reproches e insultos debido a su fe en Cristo. También se habían visto aquejados y perdieron sus posiciones. Algunos estaban en prisión. Paralelamente, Moisés eligió ser maltratado con el pueblo de Dios. Trocó la riqueza de Egipto por los insultos relacionados con Cristo, porque creía que la recompensa de Cristo era mayor que cualquier cosa que Egipto pudiera ofrecer. ¿Cuáles son algunas de las luchas que has enfrentado a causa de tu fe? ¿A qué has tenido que renunciar por tu fe? De la experiencia de Moisés podemos aprender lo siguiente. Número 1, a fijar nuestros ojos en Jesús sin perder de vista el galardón. Número 2, a soportar insultos y maltratos debido a nuestra fe en Jesús. Y número 3, a no aferrarnos a las cosas materiales. ¿Por qué se incluyó a Rahab, una prostituta pagana, en este pasaje de personajes bíblicos sagrados? Rahab probablemente es el personaje menos esperado que encontramos en Hebreos 11. Es una de las dos mujeres que se mencionan por su nombre. Ella es la 10ª en la lista. Los 9 anteriores son antepasados y patriarcas de Israel, y a cada uno se los consideraba justo. Con Rahab nos encontramos no solo la sorpresa de que es una mujer en una genealogía masculina, sino también que se había dedicado a la prostitución y que provenía de una nación pagana. Lo más sorprendente es que también es el centro temático y el clímax del capítulo. La lista está organizada de una manera única. Cada entrada comienza con el uso repetitivo de la frase por la fe. El patrón básico es por la fe. Fulano hizo tal o cual cosa, o por la fe esto y aquello le sucedió a fulano. Este patrón repetitivo aumenta la expectativa del lector de escuchar la afirmación culminante de que por la fe Josué condujo al pueblo a la tierra prometida.
Contrario a Josué, hombre piadoso que sirvió fielmente a Dios toda su vida, Rahab no contaba con ninguna virtud resaltable. Sin embargo, Pablo no menciona a Josué, sino a Rahab cuando habla de Jericó. ¿Por qué? Porque Rahab es un ejemplo de fe para todos los que, sin haber visto, creen. Escuchó, creyó y obedeció. Y cuando tuvo que decidir, decidió por Dios. Y así fue con el resto de los héroes a los que Pablo no tiene tiempo de mencionar en detalles. Entre ellos vemos aquellos que, no aceptando el rescate, decidieron seguir a Dios a pesar de las circunstancias. El acto de fe de Rahab fue que oyó, creyó y obedeció, aunque no vio las plagas de Egipto, ni la liberación del Mar Rojo, ni agua fluir de la roca, ni el pan descender del cielo. Sin embargo, ella creyó. Ella es un buen ejemplo para la audiencia de Hebreos que no escuchó a Jesús predicar, ni lo vio hacer un milagro. Y también para nosotros, que tampoco vimos estas cosas. Qué maravilloso ejemplo de fe es Rahab para nosotros hoy. El clímax de la exposición sobre la fe realmente llega con Jesús en Hebreos 12. Pablo comenzó la carta con Jesús, quien es el que ha de venir y quien no tardará. Y Pablo la cierra con Jesús, el consumador de nuestra fe. Jesús es el autor y consumador de la fe. Esto significa que Jesús es quien hace posible la fe y es el ejemplo que encama perfectamente de que se trata una vida de fe. ¿Cómo mantenernos firmes en nuestra fe? Fijándonos en Jesús, del cual se nos dan dos cualidades relacionadas en la carrera de nuestra fe. El autor de nuestra fe es el único que ha llegado al final de la carrera. Los otros que se mencionan en el capítulo 11 de Hebreos aún no han alcanzado la meta. Sin embargo, Jesús entró en el reposo de Dios sentándose a la diestra del Padre. Su vida perfecta hace posible que nosotros podamos correr la carrera que tenemos por delante. Si Jesús no hubiera venido, la carrera de todos ellos y todos nosotros habría sido inútil. Él es la razón de ser de nuestra fe y el que crea en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. En definitiva, Jesús es el consumador de la fe porque ejemplifica perfectamente cómo se corre la carrera de la fe. ¿Cómo la corrió? Dejó de lado todo peso a renunciar a todo por nosotros. Hebreos 12 habla de correr la carrera en la que Cristo es nuestro ejemplo de resistencia. La resistencia llega a través de la disciplina y la disciplina fortalece las manos débiles y las rodillas débiles. Además, Pablo exhorta a su audiencia a buscar la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. No solo la paz, sino también la santidad es un atributo esencial que los cristianos deben buscar. Él quiere que participen de su santidad. La ausencia de santidad y paz equivale a la imposibilidad de ver al Señor. Los competidores de los antiguos juegos, después de haberse sometido a la renuncia personal y a la rígida disciplina, no estaban todavía seguros de la victoria. Tal no es el caso en la lucha cristiana. Ninguno que cumpla con las condiciones se chasqueará al fin de la carrera. Ninguno que sea ferviente y persevere dejará de tener éxito. La carrera no es el más veloz, ni la batalla del más fuerte. El santo más débil, tanto como el más fuerte, puede llevar la corona de la gloria inmortal. Puede ganarla todo el que por el poder de la gracia divina pone su vida en conformidad con la voluntad de Cristo. Los personajes de Hebreos 11 mostraron por medio de su fidelidad la realidad de su fe. Ahora nos toca a nosotros, por medio de la fe, superar los obstáculos, teniendo la mirada puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe. Jesús es el iniciador o el pionero de nuestra fe. En la carrera de la vida, Él corre delante del creyente. Jesús es el primero en correr con éxito la carrera que tenemos por delante. Él es quien perfeccionó el arte de vivir por la fe en Dios. Dios te bendiga.